como dijo Víctor, mi nombre es Ana Magitman y voy a presentar trabajos de investigación y desarrollo que estamos realizando en la Universidad Nacional del Sur. Es un trabajo en el cual está colaborando la Biblioteca Central, alumnos avanzados del departamento y alumnos que se han graduado justamente gracias a la conclusión de su tesina de grado, haciendo un desarrollo dentro de este proyecto, dentro del marco de este proyecto. Y, por supuesto, también algunos investigadores y docentes del Departamento de Ciencias y Ingeniería de la Computación. Nuestro objetivo es dar soporte inteligente para el mantenimiento y acceso a repositorios institucionales. Estamos estudiando métodos para facilitar ese soporte inteligente para la catalogación. Es decir, nuestro objetivo, por una parte, es que los catalogadores tengan un sistema de sugerencias que les permita aprovechar material que ya está catalogado para decidir cómo catalogar recursos que arriban a la biblioteca. Y por otra parte, facilitamos la búsqueda contextualizada de estos recursos para que el usuario tenga acceso a ese material de una forma mucho más simple o mucho más inteligente, si quiere decir. La motivación dentro de lo que es el mantenimiento de repositorios tiene que ver con que organizar esta información no es para nada simple. Hemos conversado con varios catalogadores de diferentes bibliotecas de la universidad y nos han comentado sobre las dificultades que ellos encuentran. Por una parte, es entendible que cuando arriban recursos heterogéneos sobre diferentes tópicos, no tenemos por qué pretender que estos catalogadores conozcan las temáticas diversas, por lo cual un sistema que le facilite acceder a la información que podría llegar a ser útil para describir estos recursos seguramente sería de suma utilidad para agilizar esta tarea. Y por otra parte, la segunda parte de nuestro proyecto consiste en facilitar el acceso a los recursos que existen en el repositorio. Nuestro objetivo es que los usuarios no accedan solamente por palabras claves, sino que puedan acceder a través de un contexto temático. Cuando el usuario está interesado en un tema en particular, podría llegar a acceder a la información relevante que está en el repositorio simplemente presentando un párrafo y no ingresando ciertas palabras claves. Es decir, no buscar por autor o por título, sino simplemente establecer que está interesado en cierta temática y poder acceder de manera natural a la información relevante. Esta línea de investigación surgió gracias a que nosotros tuvimos la posibilidad de interactuar con la Biblioteca Central de la Universidad, nos invitaron a colaborar con ellos y encontramos una muy buena oportunidad, ya que nosotros teníamos ciertos antecedentes de investigación en temas de soporte inteligente al usuario, ya sea aquel usuario que busca material como aquel usuario que está interesado en organizar material. El primer proyecto en el que habíamos estado trabajando era un proyecto financiado por el Programa de Sistemas Inteligentes de la NASA, y este proyecto no consistía en organizar repositorios institucionales, sino que consistía en organizar conocimiento de los expertos de la NASA. Sí, los expertos de la NASA contaban con gran cantidad de conocimiento que querían organizar, principalmente porque estos expertos iban a dejar eventualmente la organización y querían que los novicios pudiesen acceder fácilmente a este conocimiento y también para que el público en general tuviese fácil acceso a este conocimiento. Entonces, nuestra tarea consistió en dar soporte a los expertos para que pudiesen organizar su conocimiento de una forma natural y simple. Encontramos una analogía muy natural con el problema de catalogar recursos que arriban a un repositorio institucional. Y por otra parte, también desde el año 2006 aproximadamente estamos trabajando en diversos proyectos orientados a desarrollar herramientas inteligentes para la búsqueda de información en sistemas centralizados y distribuidos. Esto tiene mucho que ver con sistemas de búsqueda, ¿sí? De búsqueda contextualizada o búsqueda temática. Les quiero contar muy rápidamente en qué consistió ese proyecto de la NASA, porque no es el tema central de esta presentación, pero para que vean la analogía, la NASA está utilizando lo que se llaman mapas conceptuales, probablemente muchos de ustedes los conozcan, para organizar sus recursos. Los recursos multimediales con los que ellos contaban. Dentro de los mismos encontramos videos, documentos, páginas web, otros mapas conceptuales, imágenes, audio.
De esa manera ellos contaban con mapas conceptuales desarrollados por los mismos expertos y nuestro objetivo era asistir a la tarea de este experto que generaba este mapa conceptual, generando sugerencias para que el experto pudiese de alguna manera o bien reflejar su memoria o bien acceder a recursos remotos o recursos locales relacionados con ese material que él estaba tratando de organizar. Entonces desarrollamos diversas herramientas, por ejemplo una herramienta que sugería conceptos relacionados con lo que él estaba organizando en ese momento, o proposiciones para incluir en el mapa conceptual, o tópicos que a la vez iban a estar asociados a diversos recursos que tenían que ver con el modelo de conocimiento que ellos estaban organizando. La herramienta básicamente funcionaba así: el usuario estaba, o el experto estaba desarrollando un mapa conceptual y solicitaba información relacionada con algún concepto en particular. Entonces la herramienta le podía sugerir tópicos, esos tópicos podían ser explorados, inclusive utilizados para iniciar la generación de un nuevo mapa conceptual. Pero bueno, nuestro objetivo era llevar algunas de las ideas ya aplicadas a ese proyecto, a esta nueva línea de investigación en la cual estamos colaborando, y nuestro objetivo más específico consistió en realizar un aporte a la Biblioteca Central de la Universidad para facilitar la catalogación y acceso a recursos electrónicos que arriban a la biblioteca. Tratar de aprovechar aquella experiencia que nosotros teníamos, aprovechar algunos de los métodos que habíamos desarrollado, inclusive nuevos métodos que desarrollamos a partir del 2006 con nuevos becarios que tuvimos en la universidad, que algunos de ellos ya han terminado su doctorado. Métodos que tienen que ver con el acceso contextualizado a la información, el acceso y la organización de la información. Entonces, varios alumnos avanzados se acercaron muy interesados en estos proyectos. Estos alumnos tenían que desarrollar sus tesinas de grado o proyectos de fin de carrera, y al proponerles estas ideas, muchísimos se han interesado y han desarrollado sus tesis de grado en estos temas, ¿sí? Yo voy a contar un poquito en qué consistieron estas tesis de grado, un poco también el panorama general sobre los métodos que nosotros utilizamos. Algunas de ellas han aplicado métodos más avanzados, otras métodos más simples, pero mayormente con un objetivo común, que es el de facilitar el acceso a la información y facilitar la organización de la información. Cuando hablamos de mantenimiento, como ya les había mencionado, nos referimos a asistir al catalogador en la selección de la temática y los descriptores para asignar un recurso. Si cuando llega un recurso nuevo a la biblioteca y el catalogador se ve enfrentado con el problema de clasificarlo, nuestra herramienta sugiere descriptores y temáticas. ¿Sí? Un prototipo original también sugería códigos Dewey. Hubo una discusión respecto a si eso iba a seguir siendo utilizado o no. Bueno, la herramienta tiene la capacidad de hacerlo, pero los últimos prototipos lo han dejado de lado, el código Dewey. En principio nos manejamos con descriptores y temáticas. Y la idea es que al arribar un nuevo recurso, si este recurso es digital, el catalogador podría seleccionar el resumen de ese recurso, y ese resumen se toma como un contexto temático que dispara la búsqueda en un repositorio que ya está organizado, ¿no es cierto? Y ese repositorio que ya está organizado sirve como punto de partida para que se generen sugerencias relevantes y potenciales descriptores y temáticas para catalogar el nuevo recurso. Y la otra herramienta que estamos desarrollando tiene que ver con el acceso contextualizado. Esta otra herramienta está orientada al usuario final de la biblioteca, no al catalogador. Y el objetivo es que mientras que el usuario navega, Internet por ejemplo, pinte cierta porción de texto y diga: quiero ver si en mi biblioteca o en algún repositorio remoto hay material relacionado con este recurso. En lugar de hacer explícita su búsqueda con dos palabras claves, él selecciona un texto y solicita una búsqueda. Eso se puede hacer desde un browser, por ejemplo, o eventualmente se puede hacer desde un documento de texto. Un científico está escribiendo un artículo y quiere buscar material relevante, la búsqueda se dispara desde un documento de texto, ¿sí? Originalmente habíamos pensado en desarrollar herramientas proactivas y herramientas que funcionaran bajo demanda, ¿no? O sea, que el usuario
capacidad explícita de la búsqueda. Estamos viendo las ventajas y desventajas que tiene cada una de las perspectivas. El ciclo para el soporte al catalogador es este. La idea es que comience con la llegada de algún resumen o algún artículo que debe ser clasificado. De ahí se crea un contexto temático y se generan automáticamente consultas. Cuando estas consultas se generan utilizando diversos mecanismos, ¿no es cierto? Esos mecanismos son justamente los que hacen interesante el estudio de estos métodos para nosotros, los que estamos haciendo recuperación de información, selección de buenos descriptores, selección de buenos discriminadores. La selección de estos términos es uno de los puntos de investigación más interesantes, ¿no? Estos términos van a permitir realizar una búsqueda incremental. Esa búsqueda incremental puede ser realizada dentro del mismo repositorio institucional, repositorios remotos o en la web misma, para buscar material similar. Ese material similar se va a comparar con el contexto temático. Tanto el contexto temático como los recursos que son recuperados tienen una representación que facilita la comparación, y una vez que seleccionamos aquellos recursos que son más similares al contexto temático, obtenemos de allí las sugerencias que van a consistir en temáticas y descriptores. Y finalmente se le presenta al catalogador, quien va a tener la posibilidad de ingresar ese resumen con esos descriptores, esas temáticas, o alterarlas de acuerdo a lo que él considere conveniente. Si la palabra última, por supuesto, la tiene el catalogador, va a ser él o ella quien va a tomar la decisión final. Este es simplemente un sistema de sugerencias que le extiende un poco las capacidades de acceso a la información, le permite navegar el espacio de información de una manera más ágil. Y de manera muy similar, ustedes van a poder ver que el soporte del usuario funciona con los mismos mecanismos. En lugar de tener un catalogador, vamos a tener usuarios que van a tratar de acceder a información a través de un contexto temático que va a estar dado por alguna página que ellos están navegando, o un documento de texto que ellos están editando, o inclusive a través de un dispositivo móvil que ellos están utilizando en ese momento y deciden buscar información sobre lo que ellos están visitando en ese momento. Ese contexto temático va a dar lugar a la representación de consultas que automáticamente van a ser ingresadas en un buscador y incrementalmente van a ir recuperando material relevante. Originalmente los métodos habían sido pensados para la web en general, ¿no es cierto? Pero nosotros ahora los estamos aplicando a repositorios institucionales. Una selección de los recursos más similares o más relevantes para el contexto, y una caracterización de esas sugerencias como descripciones y enlaces a los recursos relevantes que el usuario podría llegar a estar interesado en visitar. Esas sugerencias son presentadas al usuario, que puede continuar la búsqueda a partir de allí, ¿no es cierto? Mayormente los métodos que se han utilizado para acceder a los recursos digitales se basan en el modelo booleano, que tiene que ver con la teoría de conjuntos y la álgebra de Boole. Allí lo que ocurre es que nosotros podríamos llegar a solicitar obtener todos los documentos que contengan el término A, o que contengan el término B y no contengan el término C. Eso sería una consulta booleana, ¿sí? Y es el mecanismo tal vez más común que se utilice para realizar búsquedas en repositorios digitales. Nosotros tomamos de lo que es la recuperación de información otro modelo, ¿no es cierto? Encontramos una serie de desventajas en este modelo booleano. Estas desventajas, y bueno, por supuesto tiene algunas ventajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el concepto de conjuntos es intuitivo. Todos estamos familiarizados con el concepto de conjuntos y sabemos claramente qué significa el conjunto de documentos que contengan la palabra X. Además, estas expresiones booleanas tienen una semántica muy precisa, no hay ambigüedad respecto a qué es lo que queremos recuperar cuando presentamos una consulta como esta. Es decir, no hay ningún tipo de ambigüedad, esto es muy preciso, pero las desventajas es que el criterio de decisión es binario, o sea, el documento está asociado a la consulta o queda totalmente descartado. Y eso, para lo que es la recuperación de información, representa una desventaja, especialmente cuando contamos
con cantidades masivas de información. Nosotros podemos hacer una búsqueda con un término relativamente popular y vamos a recuperar miles o millones de resultados. Nosotros queremos ordenar esos resultados de acuerdo a una noción de relevancia que no se podría desprender directamente de la noción de consulta booleana. Por otra parte, no es natural para un usuario expresar una consulta como una expresión booleana. O sea, este tipo de consultas donde se combinan demasiados operadores booleanos pasa a ser engorrosa para un usuario común, ¿sí? Para el alumno que va a hacer una consulta difícilmente se ponga a escribir una expresión booleana demasiado sofisticada. Por eso pensamos que la búsqueda contextualizada puede llegar a ser una forma un poco más ágil y más natural de acceder a la información. Allí surge el modelo vectorial, que es un modelo muy conocido dentro de lo que es el área de recuperación de información. No sé si ustedes están familiarizados, pero les puedo contar rápidamente de qué trata este modelo vectorial. Intenta justamente superar las limitaciones generadas por el uso de pesos binarios, asignando pesos no binarios a los términos de los documentos. Y lo que permite la relevancia parcial, es decir, permite ordenar a los resultados de acuerdo a qué tan relevantes son para la consulta presentada. Entonces eso nos va a permitir mostrar el documento que el sistema sugiere como más relevante en primer lugar, ¿sí? Se basa principalmente en computar grados de similitud entre documentos y consultas de forma gradual y no absoluta. Es decir, no dice es relevante o no es relevante, sino que dice es relevante con un grado de relevancia 0.100. Nosotros podemos decidir cuál es el umbral sobre el cual nos queremos manejar y hasta qué cantidad, hasta cuántos documentos queremos mostrar o hasta qué grado de relevancia nos queremos manejar. Gráficamente lo pueden ver así. Si ustedes piensan que cada término es una dimensión, un espacio vectorial tiene dimensiones, los documentos se pueden representar como vectores en ese espacio de vectoriales. Entonces podríamos tener tres términos, el término A, el término B y el término C, y los documentos se presentarían como vectores en ese espacio vectorial, ¿sí? Por ejemplo, si el documento D contiene una instancia del término C y una instancia del término A, se representa como un vector de esa manera. Y la consulta, de forma análoga, se puede representar también como un vector en ese espacio vectorial. Entonces, simplemente, lo que podemos hacer es observar el vector definido por la consulta y observar los vectores de cada uno de estos documentos y quedarnos solamente con un hipercono definido por algún ángulo que nosotros consideremos apropiado, y decir, bueno, solamente estos van a ser los documentos que yo devuelvo como relevantes. No necesariamente voy a decir este es relevante y este no es relevante, ¿sí? Pero voy a decir, bueno, voy a poner cierto umbral, hasta allí me manejo y devuelvo los documentos, pero no solo los devuelvo como un conjunto, sino que los ordeno de acuerdo a su grado de relevancia. Entonces, esto vendría a ser un poco el corazón de lo que nosotros estamos tratando de hacer, recuperar la información de acuerdo a la relevancia y que esa información no se devuelva como un conjunto, sino que se devuelva ordenada. Y en lugar de manejarnos con una consulta, porque las consultas generalmente van a consistir en unos poquitos términos, 2, 3 términos, los vamos a manejar con un contexto, ¿sí? Entonces, este vector, en nuestro caso, no va a ser una consulta, sino que va a ser un documento o un párrafo, ¿sí? Que va a disparar nuestra búsqueda, un contexto temático que va a disparar nuestra búsqueda. En definitiva, el problema para obtener la relevancia de un documento para una consulta o para un contexto temático se reduce a la forma de asignar pesos a los distintos términos, porque yo lo que estoy buscando en definitiva es buscar una representación de mis documentos en un espacio vectorial para luego poder calcular la similitud. Esto dio lugar a varias ideas y varios métodos que hemos estado explorando con estudiantes y otros investigadores del departamento. Y bueno, estudiamos diferentes nociones, por ejemplo, las nociones de descriptores, las nociones de discriminadores, que son nociones muy conocidas en el área de recuperación de información, pero hemos intentado dar caracterizaciones alternativas a esta noción. Nosotros sabemos que los descriptores son términos que aparecen frecuentemente en el documento, y los discriminadores son términos que aparecen en el documento, pero que rara vez aparecen en el corpus. Generalmente los descriptores son términos que aparecen con frecuencia en la temática, ¿sí? Y los discriminadores son
términos que aparecen solamente en la temática, pero no fuera de la temática. ¿Sí? Cumplen como una función dual. Y nosotros nos hemos concentrado en buscar métodos que intenten identificar buenos descriptores y buenos discriminadores de una temática. ¿Sí? Y lo interesante de estos métodos es que iniciando la búsqueda a través de un contexto temático, los descriptores que descubrimos en muchos casos van más allá de ese contexto temático. Entonces, nosotros podemos comenzar con un documento que consiste en unos pocos párrafos sobre un tema en particular, se dispara una búsqueda y descubrimos descriptores y discriminadores que tienen mucho que ver con ese contexto temático, pero no necesariamente están explícitos en el contexto temático. Entonces, la búsqueda incremental nos permite descubrir ese material que suele ser muy útil. En definitiva, los buenos descriptores de tópicos son aquellos que responden a la pregunta de qué trata este tópico. Entonces, son muy útiles para catalogar la información. Y los discriminadores son aquellos términos que responden a la pregunta ¿cuáles son los mejores términos para construir una consulta y acceder a información similar? Los descriptores nos ayudan a lograr completitud en general porque son los términos que suelen aparecer con mayor frecuencia en documentos similares al tema, o documentos que están dentro del tema, mientras que los discriminadores nos ayudan a alcanzar pertinencia, nos ayudan a alcanzar precisión. Un término puede llegar a ser un buen descriptor, pero puede aparecer en muchas temáticas simultáneamente, mientras que un discriminador es un término que aparece exclusivamente en esta temática. Entonces es interesante distinguir estas dos nociones. Uno de los investigadores desarrolló su tesis doctoral en este área, está presente, el doctor Lorenzetti, y desarrolló un método que permite identificar incrementalmente buenos descriptores y buenos discriminadores de una temática que se está explorando en ese momento. Ese método es incremental y utiliza lo que se llama la técnica de la ruleta, que nos permite seleccionar términos de manera aleatoria, pero es una aleatoriedad muy sesgada, ¿no es cierto? Favoreciendo aquellos términos que son más prometedores para la búsqueda contextualizada. Ese método da oportunidad a diversos términos para que las consultas se generen con diversos términos, porque hay que tener en cuenta que cuando uno va a realizar una consulta, en definitiva, no se puede realizar una consulta utilizando un documento completo, sino que hay que seleccionar algunos términos para que la consulta no se vuelva demasiado específica. Pero estos métodos permiten ir alternando entre diferentes términos, seleccionando los mejores términos, para identificar cuáles son los mejores descriptores y cuáles son los mejores discriminadores, y de alguna manera ir extendiendo el vocabulario del contexto e ir mejorando incrementalmente las consultas. Estos métodos están siendo estudiados, algunos de ellos con el objetivo de aplicarlos a los prototipos que ya hemos desarrollado para facilitar la catalogación. Lo que voy a comentar ahora son 3 prototipos, que de alguna manera cada uno fue una evolución del siguiente, que desarrollaron alumnos avanzados del Departamento de Ingeniería de la Computación, algunos de ellos ya están graduados, y que justamente estaban orientados a implementar estas ideas que tenemos sobre trasladar estos métodos a repositorios institucionales. El primer prototipo lo desarrollaron Antunes Dini y Varela, que son 3 exalumnos del Departamento de Computación, en el 2010, y su objetivo era facilitar la catalogación de tesis a partir de un conjunto de tesis ya catalogadas en el repositorio institucional. O sea, el primer planteo que tuvimos es: nos vamos a concentrar solamente en las tesis de posgrado que arriban a la Universidad Nacional del Sur, hay un repositorio de tesis, y esas tesis nos van a servir como punto de partida para también generar sugerencias sobre la temática y descriptores que les podemos asignar a las tesis que arriban. Entonces, por una parte, facilitar la catalogación, y por otra parte, facilitar el acceso contextualizado para estos repositorios. Y ellas aplicaron lo que se llama el método de la ruleta, que es un método que, como les comentaba, tiene un componente aleatorio porque necesitamos reflejar el contexto y elegir ciertos términos, pero es un método aleatorio sesgado porque le da mayor chance de ser elegidos aquellos términos que funcionan como mejores descriptores de la temática. En ese momento habíamos pensado en un prototipo, no habíamos puesto demasiado hincapié en la interfaz del usuario, pero queríamos básicamente ver si como una prueba de concepto
si era aceptable por los bibliotecarios, si la idea podía llegar a funcionar. Entonces, el primer prototipo consistió en un sistema que facilitaba la carga de tesis. La idea era que cuando arribaba una tesis, el catalogador copiaba el resumen de la tesis o lo cargaba directamente y ese resumen iba a disparar una búsqueda. El título también era tenido en cuenta. Iba a disparar una búsqueda, el sistema iba a buscar en el repositorio tesis similares que ya estaban catalogadas e iba a sugerir descriptores, códigos libros y temáticas que podrían llegar a ser pertinentes para que esa tesis pasase a ser catalogada bajo esos descriptores o temáticas, ¿no es cierto? También el sistema facilitaba, o sea, permitía la búsqueda simple, porque no queríamos dejar de lado la búsqueda simple por palabras claves, y la búsqueda contextualizada. Es decir, podríamos ingresar un texto muy extenso y el sistema iba a recuperar aquellas tesis relacionadas con ese texto muy extenso sin tener que hacer explícita la búsqueda con las pocas palabras claves. Y por supuesto se podía acceder a esa información. Un segundo prototipo fue desarrollado en el 2011 por otro alumno avanzado de la carrera, Pablo Delgado. Como el conjunto de tesis era bastante limitado, nosotros decidimos utilizar fuentes de información alternativas. Entonces, Pablo implementó un crawler, un rastreador para el repositorio Cielo y recolectó un subconjunto de los artículos que están allí indexados y utilizó ese material para generar las sugerencias, ¿sí? En lugar de obtener las sugerencias directamente de las tesis ya catalogadas, utilizó las temáticas y descriptores que aparecían en ese repositorio para generar sugerencias para que el catalogador pudiese realizar su tarea de manera más simple. Y por supuesto observamos una mejora importante en la efectividad. También él mejoró el método de la ruleta como para que fuese más eficiente y pudimos realizar algunas evaluaciones empíricas relacionadas con la precisión de las sugerencias. Esta es la interfaz del crawler, que era muy simple porque básicamente el único que iba a tener que utilizarlo era el administrador, ¿no es cierto? Y tenía también una solapa de configuración que nos iba a facilitar un poco a nosotros que estábamos tratando de descubrir cuáles eran los mejores umbrales y cuántas iteraciones era necesario realizar en la búsqueda, con el objetivo de tratar de decidir cómo dejar configurada esta herramienta para que fuese de fácil uso. Y algunas de nuestras evaluaciones nos mostraron que, por ejemplo, si repetíamos la consulta muchas veces, mejorábamos el porcentaje de aciertos de la temática. Nuestras evaluaciones consistieron básicamente en tomar un conjunto de entrenamiento, que eran artículos que ya tenían asociada a su temática, porque eran directamente artículos que estaban clasificados en Cielo, y un subconjunto de artículos que también tenían asociada a su temática, pero se lo apuntábamos al sistema. Entonces la idea era que el sistema tratase de predecir esa temática y analizar si realmente coincidía la temática que nuestro sistema predecía con la temática que tenía efectivamente asociada. Y descubrimos que, bueno, los aciertos eran buenos especialmente en aquellas temáticas donde había mucho material, ¿no es cierto? Había temáticas en las que había muy poco material, como por ejemplo biotecnología, y así el sistema no funcionaba demasiado bien, pero eso estaba fuera de nuestro control, ¿no es cierto? No había material, las sugerencias no iban a ser del todo buenas. El siguiente prototipo, que es el último que hemos desarrollado, y es un prototipo que ya realmente está pensado para que el catalogador lo utilice y lo ponga en funcionamiento. De hecho, ya estamos comenzando con los estudios de usabilidad de este prototipo. Fue desarrollado por Mónica y Natalia Mitzik, que son dos graduadas recientes del Departamento de Computación. En este caso no lo orientamos a la búsqueda contextualizada, es decir, no orientamos el prototipo a hacer búsqueda contextualizada por parte del usuario final, sino que nos concentramos solamente en la tarea del catalogador. Y en ese caso, en lugar de tomar un conjunto de 9.000 artículos de Cielo, tomamos un conjunto mucho mayor. Ellas hicieron un manejo mucho más fino de las temáticas que tienen asociadas a las revistas. Es más, por cada artículo identificaron a través del clasificador cuál es la temática del artículo, mirando no solo la temática de la revista, sino las temáticas de los artículos que estaban clasificados. Se realizaron un trabajo muy fino de clasificación. De esa manera desarrollaron lo que se llama temática Cielo, que permite asignar a cada artículo de Cielo una temática
que va a ser más específica que la temática general de su revista. Y también desarrollaron un motor de búsqueda a través de un servicio web que corre en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur. Ese motor de búsqueda es el que puede ser accedido por el catalogador para obtener sugerencias relevantes relacionadas con los recursos que este catalogador quiere clasificar. Y se han concentrado en hacer este recurso muy usable. Entonces, hablando con los catalogadores, descubrieron que ellos se manejan mayormente con una interfaz web. Entonces desarrollaron un complemento que lo llaman Sugerencias Cielo. Es un complemento que se instala en el Mozilla Firefox y que permite directamente pintar una porción del texto que uno está navegando en ese momento. Por ejemplo, el resumen de la tesis que uno está tratando de clasificar. Ese resumen va a ser levantado a través de un navegador, se pinta ese resumen, como se muestra acá, y simplemente se pide sugerir temáticas y palabras claves. ¿Sí? Ese complemento web va a mostrar directamente las temáticas y palabras claves asociadas a ese resumen que estamos tratando de catalogar. Yo espero que Mónica y Natalia puedan presentar en una ocasión esta herramienta en funcionamiento. Entonces yo no voy a presentarla acá con detalle porque bueno, es una herramienta que da para hablar bastante y hay muchas ideas dando vuelta y un estudio de usabilidad en marcha. Entonces yo quería simplemente comentarles a grandes rasgos de qué trata. Pero esta herramienta ya creo que está acercándose mucho a nuestro objetivo final de tener una herramienta muy usable y de uso muy natural para el bibliotecario. Una preguntita. Sí. ¿Estas palabras claves que son normalizadas? ¿Cómo es? Digamos, el lenguaje libre, está... Estamos distinguiendo palabras relevantes, que son palabras que aparecen directamente en el resumen a... Pero Cielo, digo, las tiene normalizadas, la biblioteca de acá las tiene normalizadas. No, nosotros no normalizamos, digamos, no. O el lenguaje libre, así, pones cualquier palabra y ya puede ser palabra clave, eso me refiero. Dependiendo, o sea, nosotros lo que tenemos es una representación de los recursos a través de un archivo XML, donde cada recurso que se recuperó, o sea, cada artículo que se recuperó de Cielo va a estar acompañado de una temática y los descriptores que se obtuvieron directamente de allí. Claro, las palabras sí, esas de resumen no son traducidas por un tesauro, digamos, van directamente. No, son directamente las que se ingresó. Cada repositorio tal vez se maneja con un conjunto diferente. Sí. Tal vez esos repositorios que se manejen con recursos más normalizados, con fuentes de información semántica o con ontologías que de alguna manera ya estén normalizadas. Y nuestra herramienta se adapta a cualquiera, siempre y cuando se pueda llevar una representación XML donde podamos completar esos campos, ¿no? El campo de temática, el campo de nombre del artículo, el campo de autor, el campo de resumen. Y hay una serie de campos que tienen que ver con esas palabras claves. Y esas palabras claves se pueden tomar, en el caso de las tesis, se tomaban directamente de las tesis ya clasificadas. En el caso del Cielo se tomaba de lo que estaba disponible allí. Pero lo podemos adaptar a los repositorios, ya que ese formato XML es muy flexible. Es información semiestructurada que se puede adaptar. Y nosotros lo indexamos con la herramienta Lucid, que es una herramienta que facilita la búsqueda por contenido. O sea, se puede hacer la búsqueda vectorial, la búsqueda que permite hacer un ranking vectorial, como el que les comentaba originalmente, pero también permite hacer búsqueda por esos campos que ya tienen su tag asociado, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hacer búsqueda por autor, búsqueda por título, búsqueda por descriptores, pero también búsqueda general que es en un contexto temático. Manejarnos con estas herramientas semiestructuradas, como Lucid, tienen muchas ventajas sobre manejarnos directamente con una base de datos donde la consulta debe ser booleana, porque podemos hacer búsqueda por contenido y manejamos funciones de similitud. Sí, es mucho más fácil para el usuario, sobre todo, ¿no? Es mucho más fácil para los usuarios, los índices son mucho más compactos y la herramienta es muy veloz. O sea, la herramienta Lucid funciona de manera muy veloz. Y las chicas le han sacado el jugo. De hecho, ellas decidieron no utilizar el método de la ruleta para la búsqueda contextualizada, sino directamente utilizar una herramienta que provee Lucid que se llama More Like This. Más como esto, ¿sí? En ese caso se presenta un documento, un resumen, y desde a partir de ese resumen se dispara la búsqueda y buscamos material similar a ese resumen. Y allí podemos obtener las sugerencias más relevantes.
Pasar a este sistema de sugerencias a un sistema de búsqueda para el usuario final no es una tarea excesivamente compleja y lo está abordando una de nuestras tesistas. También una de nuestras tesistas, yo acá estoy hablando un poco de los trabajos futuros y el desarrollo, adaptar este complemento web para la búsqueda contextualizada de recursos heterogéneos por parte del usuario es justamente una de las tareas que están desarrollando en este momento. Esta tesista también se está encargando de implementar algunos crawlers que visiten distintos repositorios de distintas universidades para ver qué tan heterogéneos son, para ver cómo podemos manejar esta información de manera homogénea. Y también justamente adaptar el complemento para la búsqueda por parte del usuario final, no solamente para darle un soporte al catalogador. Justamente esto es de lo que hablaba, de los crawlers que estamos implementando, de las búsquedas de los recursos institucionales remotos y heterogéneos, y también en este momento una de nuestras estudiantes está trabajando en implementar un buscador a través de los dispositivos móviles, utilizando Android, y lo que también está en marcha son estudios de usabilidad porque queremos ver si estas herramientas realmente se adaptan a lo que los usuarios quieren, ¿no es cierto? Justamente esto lo estamos desarrollando en este momento, con perspectivas de finalizarlo muy pronto. Y con esto yo finalizo mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme.